Ha sido una semana larga. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Estamos felices de que están aquí en esta noche. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre, lleno de gracia, te agradecemos porque tenemos una nueva oportunidad de venir y escuchar la palabra de Dios. Y Señor, pedimos que por favor derrames tu Santo Espíritu y que nos ayudes a dejar todo lo que ha pasado en esta semana mientras entramos en este santo sábado y que descansemos en tu amor y descansemos en tu salvación, descansemos en tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Y pedimos, Señor, que abras nuestros corazones y mentes para poder comprender cómo el tópico de noche se aplica a nuestras vidas. Por favor, dirige al pastor Tucker como trae la palabra, que él sea a que miremos a Cristo, Padre, en vez de Él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenas tardes. Vamos a comenzar cantando el himno 537. What
Ahora vamos a el himno 279. Ahora vamos a hacer el himno 596, si todos se ponen de pie, por favor. Today
Tomen asiento, por favor. Feliz sábado a todos. Estamos agradecidos que se acabó la semana. Casi. Yo estoy agradecido de que todos estamos aquí a escuchar un buen mensaje por el Pastor Tucker. Quiero acordarles que tendremos otra junta mañana, el sábado, y en la noche otra junta. Por favor, oremos. Padre que estás en el cielo, te queremos agradecer por cuidarnos durante esta semana. El diablo ha tratado de parar que lleguemos aquí de algún modo u otro. Señor, te agradezco por traernos aquí y como escuchamos este mensaje es importante, oro que el mensaje nos toque el corazón, que traigas revivimiento y reformación a nuestra iglesia. Te necesitamos de nuestro corazón, Jesús. Pedimos esto en tu poderoso nombre. Amén. ¿Sí me pueden escuchar? ¿Cómo están en esta noche? Nuevamente, ¿quién aquí, enseñando manos, ha sido bendecida por este servicio? ¿Quién aquí cree que Jesús viene prontamente? Nuevamente no estuviéramos en este santuario si no creyéramos eso. Y como hemos estado encontrando que la mayor parte de la población del mundo, ellos creen que Jesús regresa prontamente. No. Y desafortunadamente una de las razones porque hay tanta escepticismo sobre la palabra de Dios es porque nosotros como creyentes profesos no estamos viviendo las verdades que profesamos creer, y en luz de eso debe haber un reavivamiento y reformación en nuestras vidas. Sí, ¿alguien se acuerda cuál es el título de este mensaje de esta noche? ¿Alguien? La fundación y el pilar central, y en luz de estas verdades que Dios nos ha dado, ¿ustedes creen que debemos comprender especialmente como creyentes remanentes la verdad particular que Dios nos ha dado a nosotros? Sí, y voy a orar y por la gracia de Dios comenzaremos. Amado Padre, te agradecemos, Señor, por la bendición, privilegio de la oración y por darnos la oportunidad de ver este viernes las horas del sábado que comenzaron. Señor, te agradezco que nos des comprensión para comprender las cosas que nos quieres comunicar. Oramos que también bendigas a la gente que nos ve en línea, que ninguna de las bendiciones que nos da sean perdidas, y oro por los que van a ver también estos mensajes en el futuro, que también les bendigas a ellos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En luz de esto, abramos nuestras Biblias al libro. Abramos nuestras Biblias del libro de Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Alguien se acuerda qué es lo que tratamos en la sesión pasada? ¿Qué tratamos en la sesión pasada? La base del Evangelio. ¿Qué es la base del Evangelio? En el deseo de toda la gente nos dice que el mensaje dado por el Maestro y el Salvador estaba basado ¿en qué? Estaba basado en las profecías. ¿Qué profecía particularmente se refería a Cristo cuando comenzó
a predicar el mensaje que vimos en Marcos capítulo 1 en el versículo 14 y 15. Él se estaba refiriendo a Daniel el capítulo 9. ¿Alguien se acuerda de esto? Daniel capítulo 9. En luz de eso, estamos en segunda de Pedro capítulo 2, versículo 17. Note lo que la Biblia dice. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre, hablando de Cristo, honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual que tengo complacencia. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el ¿dónde? El Monte Santo. Cuando dice el Monte Santo, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere al monte de la transfiguración en Mateo 17, versículo 19, y dice, tenemos también la palabra profética más que segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en qué lugar, en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgan en vuestros ¿qué? Corazones. Lo que Pedro el apóstol estaba comunicando es que aunque estaban viendo la gloria de Dios en el monte de la transfiguración, la palabra de profecía es más eficaz que lo que el apóstol vio con sus ojos. Y en luz de esto es importante tener la fe implícita en las profecías que Dios ha dado. Sí. Continuando, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de escritura es de ¿qué? Interpretación privada. Estamos viviendo en una generación de interpretaciones privadas en relación a la palabra de Dios. Desafortunadamente, hace unos días había gente que creía que los cristianos iban a ser raptados en el cielo. La Biblia comunica esto como una doctrina, no, es una interpretación privada. 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad de humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el ¿qué? El Espíritu Santo. Toda la Biblia escrita por hombre, sí fue, pero ¿quién inspiró a esos hombres santos? Era inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que eso fue inspirado por el Espíritu Santo? ¿Alguien se acuerda de lo que vimos en la última sesión? Vimos diferentes principios para substanciar la autenticidad de la Biblia. Vimos que la profecía es uno de esos mecanismos grandes que Dios ha dado. ¿Cuál es el modo más eficaz que Dios ha dado para substanciar el volumen sagrado? La conversión. La conversión. El hecho de que la Biblia, por la inspiración del Espíritu Santo, puede tomar un pecador y hacerlo un santo. ¿El Corán puede hacer eso? No, no puede. ¿El libro de Mormón puede tomar un pecador y hacerlo santo? No puede. Solo la palabra santa de Dios lo hace. Muy bien. En luz de esto, si ven esto, especialmente como creyentes remanentes debemos comprender esta fundación y pilar. ¿Quién aquí cree la fundación y el pilar central del adventismo del séptimo día? ¿Quién cree que comprende la fundación y el pilar central del adventismo del séptimo día? Vamos a ver. Esto sale de ese volumen del gran conflicto. Dice la escritura sobre todo que ha sido la fundación y el pilar central del adventismo fue declarado hasta 2360 días y el santuario será limpiado. Dice, vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 8. Notemos lo que la Biblia dice. Daniel capítulo 8. Vamos a leer el
versículo 13. Y cuando lo tenga, por favor, dígame. La Biblia dice, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. No tenemos todo tiempo para hacer todos los detalles, pero estaba hablando de Gabriel y Cristo. Esto dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Quién aquí comprende lo que acabamos de leer? Poca gente, versículo 14. Y él le dijo hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será ¿qué? Purificado. Como el movimiento milerita estaba levantándose a prominancia en 1840, los mileristas estaban creyendo que la tierra era ¿qué? Era el santuario, y esa era la razón por la cual creían que Jesús venía en octubre 22, 1844. Regresó Jesucristo en octubre de 1844. ¿Cómo es que sabemos que Jesús no vino en octubre 22 de 1844? Porque todavía estamos aquí. No estamos en el cielo. Entonces vemos que Jesús no vino en octubre 22 de 1844. ¿Cómo usted que ellos recibieron la luz en orden de explicar la mala interpretación de esta profecía? ¿Cómo creen que ellos llegaron a la conclusión del mensaje, la interpretación correcta? Específicamente estudiaron el sujeto del santuario. ¿Usted cree que es importante que nosotros estudiemos el sujeto del santuario? Sí. Esto es un símbolo de una economía robusta. M.L. Entries era un teólogo adventista y note lo que el hombre dijo. El estudio del Antiguo Testamento, la revelación del Antiguo Testamento, cómo llegar a Dios dará grandes dividendos. El servicio del santuario que dio a los hebreos era solo para los judíos. No era para toda la humanidad. ¿Usted cree que nosotros como cristianos en esta dispensación sería de ventaja estudiar el sujeto del santuario? Sí. Esto dice, en el sistema de sacrificios se encuentran los fundamentos principales de la santidad. ¿Usted cree que toma Dios el sujeto del santuario en una manera seria? ¿Se acuerdan alguien de Nadab y Abiú? ¿Quién eran ellos? Eran los hijos de Aarón. Nadab y Abiú eran creyentes de la palabra de Dios, son acordados porque eran sacerdotes fieles. ¿Por qué es que nosotros nos acordamos de ellos? Sí, nos acordamos de ellos porque estaban haciendo lo malo en el santuario de Dios. ¿Cuál fue el castigo de esa maldad? Ellos murieron. ¿Quién los mató? Dios. ¿Por qué cree que Dios escogió matar a Nadab y Abiú? Es porque el ejemplo y influencia estaba quitando la seriedad y la santidad de la alabación de Dios. Es Dios santo. También es amoroso y un Padre compasivo, sí es, pero todavía Él es santo. Cuando los ángeles están en el cielo, ellos están jugando en la presencia de Dios. No, es solo por la misericordia de Dios que Dios no nos ha destruido a muchos por tanta irreverencia que se manifiesta en su presencia. Esto dice porque unos no han comprendido estas lecciones, no están preparados para entrar a lo más profundo de los temas que han sido preparados. Cuando Jesús tenía 12 años, cómo Él llegó a la comprensión apropiada que Él era el Mesías. Es porque Él estudiaba el sujeto de qué? El tema del santuario. Y dice que el Antiguo es. Hay algunos cristianos que creen que
el Antiguo Testamento no es relevante para nuestra salvación. Eso es lo que la Biblia enseña. Rápidamente vamos al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 4. Note lo que la Biblia dice. En Mateo 4, note lo que la Biblia dice. Vamos a leer el versículo 1. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Él les respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús estaba comunicando esto en Mateo 4, cuando dijo, está escrito, donde estaba usando la escritura, estaba usando el libro de Gálatas, de Segunda de Tesalonicenses, de donde sacó esto Cristo. La única Biblia en existencia era Génesis a qué. En principio, todos los principios que necesitamos para ser salvos están contenidos en Génesis a Malaquía. El Nuevo Testamento es una explicación más profunda del Antiguo Testamento, lo único que es. Esto dice que él será establecido en la nación de los profetas, Cristo siendo que si ustedes miran esta foto que viene a la al libro de Salmos, notemos lo que la Biblia dice. En el libro de Salmos vamos a ir al capítulo 11. Salmo capítulo 11 y vamos a leer del versículo 3. Salmo 11, versículo 3, lo que la Biblia dice. Ha de hacer el de esto, comunicando que nuestra no. Entonces, este es el tipo del servicio del santuario, el tipo del santuario. Cuando usted mira esta foto que viene a su imaginación, esto es el símbolo del templo de Salomón, el símbolo del templo de Salomón. Al libro de Éxodo. Vamos a ver el capítulo 25. Éxodo 25. Versículo 8 y 9. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te mostré. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Así lo haréis. Este santuario que Dios dio a Moisés y a los hebreos antiguos, la Biblia dice, se los dio después de que cuando leímos en Daniel capítulo 8 y ahí entonces el santuario será limpio. ¿Qué santuario se estaba hablando de Dios en ese versículo? El santuario del cielo. ¿Cómo sabe usted que eso se refería al santuario del cielo? Vamos a ver. Este es el símbolo del templo de Salomón. Él fue responsable de la construcción de este templo. Salomón, claro. Eso es muy... se explica todo. El esplendor del templo de Salomón se puede ver desde que de todo lo que se llevó a Nabucodonosor. ¿Quién fue responsable de la destrucción del templo de Salomón? Nabucodonosor. ¿Por qué fue destruido
que viene a su imaginación. Salomón, ¿quién lo describe este templo? Había después del templo de Salomón. Este es su templo. En eso vamos al libro de la Biblia dice, perdón, el versículo 41. La Biblia dice, cuando todas partes el versículo 14 de la Biblia tardes y mañanas luego tratar será purificado. Vimos primero el templo de Salomón, después del templo de Herodes y estos dos templos. ¿Qué les pasó? Fueron destruidos. Cuando la Biblia dice entonces el santuario será purificado, ¿puede estar hablando de estos dos templos? No, no puede. En luz de esto vamos a nuestras Biblias, al libro de Hebreos, capítulo 8, Hebreos capítulo 8. En luz de esto, cuando usted ve esta foto, ¿qué viene a su imaginación? Aquí estamos viendo el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué está atrás del símbolo del mensaje de los tres ángeles? Esto es Cristo en su santuario. Este es el Mesías en su santuario. Vamos en Hebreos 8, versículo 1. Ahora bien, el principio, del punto de principio de la que vimos desde diciendo que es el sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del Padre de la majestad del cielo, el ministro del santuario y de aquel que verdadero tabernáculo que se levantó al Señor y no el hombre. Aquí trae la realidad de un santuario en el cielo. En la Biblia no habla acerca del santuario celestial en muchos lugares. Entonces vamos al libro de Salmos. Todos están siguiendo la secuencia. Sí, están siguiendo la secuencia. 102. Vamos a leer el versículo 19. Dice, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, note, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte.
Esto se escucha muy similar con lo que Cristo predicaba cuando estaba en Nazaret comenzando su ministerio. Sí, y ahora vamos al libro de Isaías. Ahora notemos de dónde Cristo estaba hablando del libro de Isaías. Vamos a ir Isaías capítulo 60, Isaías 60, perdón, 61. Note lo que la Biblia dice. Vamos a comenzar en el versículo 1. La Biblia dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de en la cárcel. En otras palabras, en estos versos, la Biblia está comunicando la realidad del Evangelio. Si nosotros conectamos con lo que acabamos de leer en el libro de Salmos, la Biblia está diciendo que el gran plan para la redención del hombre tiene su centro en el santuario del cielo. Tiene esta razón. La Biblia nuevamente está comunicando que el plan para restaurar al hombre a su imagen tiene su fundación y asiento en el santuario celestial. Cuando usted mira esto, ¿qué viene a su imaginación? Cuando usted mira esta primera foto, ¿qué viene a su imaginación? El símbolo de lo que está afuera, la corte de afuera, en el medio, el lugar santo, y lo último, y el lugar más santísimo. La Biblia no habla acerca de la corte de afuera, del lugar santo y santísimo. Ahora vamos al libro de Hebreos. ¿Alguien conoce el propósito del libro de Hebreos? ¿Cuál es el propósito del libro de Hebreos? Como usted ve, el libro de Hebreos solamente una explicación detallada sobre el tema del santuario. Hebreos 9, note lo que la 9.1 dice. Hebreos capítulo 9, leyendo el versículo 1, dice la Biblia: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces la Biblia dice que el primer convenio tenía un santuario, y en luz del convenio que Dios está comenzando, que este convenio eterno también tiene un santuario. ¿Qué cree usted que es el santuario conectado con el segundo convenio? El santuario celestial. ¿Sí comprenden eso? Muy bien. El versículo 2 dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, la amada, el santo, estaba el candelabro y la mesa de panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y arca de pacto cubierta de oro, por donde todas las partes, en la que estaba una urna de oro y contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se podían ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entre los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote entraba ¿cuántas veces al año? Una sola vez al año. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, qué celebración estaba asociada: el día de la toma. La Biblia dice: no sin se ofrece sangre por sí mismo, sino los pecados inundados del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es el símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Cuando los hebreos mataban a los toros
y a las cabras. Eso podía librar a la conciencia del hombre de la injusticia. No, eso era un símbolo del trabajo de Cristo. El versículo 10, ya que consiste solo de comidas y de bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Qué gran evento o época en la historia del mundo trajo y inauguró esta gran reformación. Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, esto quitó el servicio del santuario como vemos aquí en la tierra. Sí, esa es la razón por la cual nosotros ya no llevamos la Pascua en una manera literal. Es por eso la razón que no guardamos estas fiestas, porque Cristo es nuestro Cordero Pascual. Aquí este es el símbolo del plan de la redención. El servicio del santuario que Dios había dado a los antiguos hebreos era un símbolo del plan de la redención. Aquí dice el libro poderoso, el hecho de los apóstoles. Dice, Dios escogió a Israel para revelar su carácter a los hombres. Él deseaba que ellos sean pozos de salvación. Para ellos fue cometido los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios denominó a los descendientes de Abraham? ¿Por qué hizo Dios esto? Miremos, ahora vamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12, note lo que la Biblia dice. En Génesis 12, note lo que la Biblia dice. Vamos a leer el versículo 1. Cuando lo tenga, dígame. La Biblia dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás que una bendición. ¿Qué región o tierra particular salió cuando Dios le dio esta dirección? Estaba saliendo de Ur de los Caldeos. Ahora es Irak hoy. Ellos eran adoradores del Dios del cielo. Había una grande inmoralidad y idolatría que se llevaba a cabo en Ur de los Caldeos. Eso era solo en Ur de los Caldeos, no. Toda civilización del mundo en este tiempo practicaba la idolatría abiertamente, y el resultado de esto, en orden de guardar el conocimiento de Dios, Dios trajo a Abraham cerca de él para sí mismo. Note, vemos el hombre George Wallace, profesor de historia, dice: otra peculiaridad de la religión de egipcio, y una en la cual, aunque haya tenido algunos puntos redactivos, debe ser pronunciado bajo y que degradantes, era la adoración de los animales vivos. Los egipcios, sino todas estas naciones paganas que creen que ellos estaban haciendo eso mientras alababan a estos animales vivos. También estaban teniendo relaciones sexuales con estos animales. El historiador Heródoto dijo que cuando fue a Egipto, enfrente de cómo estaba toda la nación, había una mujer que vio teniendo relaciones sexuales con un carnero. Esto era práctica de los carneros, eran considerados como descendientes de Neb, que eran los descendientes de... ¿Usted cree que Dios podía utilizar a los egipcios para llevar a cabo su propósito? No, porque estaban practicando estas abominaciones. Nuevamente, este hombre, este masón, miren lo que dijo: cuando el equinox venerable enfrente del toro en la constelación
Aún en esta generación hay cristianos que están consultando al signo del zodiaco. Esto no es nada más que adoración satánica. El, el cabrito se hizo un vehículo de nada más que adoración solar. El carnero es un símbolo fálico y es increíble que vivimos en una generación que todos están corriendo diciendo que es un emblema de cuando se usa la magia. ¿Quién quiere practicar la magia negra? Dice que el pentagrama es el signo de el pie del diablo, la estrella que apunta para arriba, el carnero de Méndez. Esta era la religión que Abraham estaba escapándose de cuando salió de Ur de los Caldeos. En luz de esto, tenemos el servicio del santuario nuevamente. Este es el símbolo del templo de Salomón, la convocación santa. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Levíticos. El libro de Levíticos 23. Voy a regresar, dice, y leer esta cotación nuevamente. La última párrafo dice: todo el sistema de títulos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio. ¿Quién aquí puede levantar las manos que tiene un carro compacto? Cuando usted maneja un carro compacto, es como un carro grande o es un carrito solo para llevarle del punto A al punto B. Esto está diciendo que el servicio del santuario era una profecía compacta del Evangelio para llevarnos del punto A al punto B. Estas fiestas y convocaciones santas, Levíticos 23, van a comenzar con el versículo 1. La Biblia dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Son mis fiestas. 6 días se trabajará más, el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ninguno trabajará de reposo de Jehová en donde quiera que hubieses. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Cuál era la primera fiesta en los rituales de los hebreos? La Pascua. Cuando usted mira esta foto, ¿qué viene a su imaginación? Es un símbolo vamos a ir al libro de Juan. Note lo que Juan el Bautista dice, capítulo 1, 29. Note lo que la Biblia dice, capítulo 1, el versículo 29. La Biblia dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y aquí dijo: el Cordero de Dios que viene, que quita el pecado del mundo. Jesús fue representado, ¿por qué? Por el Cordero. Y en luz de esto vamos a ir al libro de 1 Corintios. 1 de Corintios, capítulo 5, vamos a leer. We're going to read in verse number 7. 7. Oh, I'm in Romans. 1 Corinthians chapter 5, we're going to read in verse number 7. 1 Corintios 5, 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois,
porque nuestro Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. ¿Usted cree que Cristo llenó todas estas fiestas hebreas? ¿Qué fiesta representa esta? El pan sin levadura. Entonces vimos que Él era nuestra Pascua, cómo fue Cristo representado, cómo Él llenó esta fiesta, cómo Él cumplió esta fiesta, porque murió en la cruz del Calvario. ¿Sí comprenden? ¿Qué es la segunda fiesta del servicio ritual? El pan sin levadura. La fiesta del pan sin levadura. ¿Cómo es que Jesús representaba el pan sin levadura? Después de que Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿para dónde fue Cristo? Él fue a la tumba. ¿Por qué se llama pan sin levadura? ¿Por qué esto se llama pan sin levadura? Porque no tiene levadura, y la levadura es una representación de vida. Cuando Cristo murió y fue a la tumba, cumplió esta fiesta porque estaba en la tumba y en su humanidad no tenía vida. Ahora vamos al libro de Levítico. Levíticos 23. Levíticos 23. No vamos a cubrir todos los detalles. Les reto a que lean todo este capítulo en su tiempo. ¿Cuál fiesta venía después del pan sin levadura? Ahora vamos a ver, cuando ustedes ven esto, que viene a su imaginación. Esta es la fiesta de las primeras frutas. ¿Cómo es que Dios cumplió la fiesta de las primeras frutas? Porque Jesús se levantó entre los muertos. Él es la primera fruta de la resurrección. Como resultado que Cristo resucitó de la tumba, Él cumplió esta fiesta. Y ahora vamos, tenemos tres fiestas. ¿Cuál es la primera fiesta? La Pascua. La segunda, el pan sin levadura. Y la tercera, las primeras frutas. ¿Cuál es la cuarta? ¿Cuál era la cuarta fiesta del antiguo servicio? Vamos al libro de Hechos. Estos rituales antiguos en el servicio era lo que comenzó. La Biblia dice, y de repente vino, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Cuál era la cuarta fiesta de los ritos? Era la fiesta de Pentecostés. ¿Alguien sabe cuál era la quinta fiesta del servicio antiguo? Alguien dice la fiesta de las trompetas. ¿Cuál era el cumplimiento profético de la fiesta de trompetas? Vamos a estudiar cuál es la sexta fiesta. El día y la séptima, la fiesta del tabernáculo. ¿Alguien sabía que era la fiesta de los tabernáculos? Solo pocos de nosotros. En luz de esto, tenemos la Pascua, el pan sin levadura, los primeros frutos, el Pentecostés, y note, estas eran las fiestas de primavera. En el servicio antiguo tenían fiestas de primavera y las fiestas de otoño, y las fiestas de primavera correlaban con la primera venida de Cristo, y las últimas tres que van con el otoño, ¿qué venida están asociadas a estas fiestas? Con la segunda venida. Sí,
the Feast of Trumpets, trompetas, the Day of el Atonement, día and the Feast de juicio y of Tabernacles. Now, what was los the tabernáculos. prophetic ¿Cuál fulfillment era of the Feast el of Trumpets? cumplimiento profético el día What de las was the trompetas? prophetic fulfillment ¿Cuál fue of el the Feast cumplimiento of profético Trumpets? de la Now, fiesta de does anybody know trompetas? what was the ¿Cuál purpose fue of the alguien Feast of sabe cuál es el Trumpets? propósito de la fiesta de trompetas? It was to prepare Era for para the Day of preparar para el Atonement. día To prepare de for the Day of expiación, el Atonement. día de Now, expiación. what group of people, ¿Qué grupo de especially here in gente, North America, especialmente en were Norteamérica, preaching of que a estaban coming predicando judgment acerca de un juicio before the antes prophetic Day of Atonement? del día profético de Yes, the Millerite el movement. movimiento So the milerita? Millerite movement and El all of the movimiento believers milerita y literally los around the creyentes world alrededor del that mundo were preaching que the estaban second predicando la coming segunda in the venida en 1840s were the 1840 fulfillment era of the Feast of Trumpets. el Now, when cumplimiento did de la the fiesta Day de of trompetas. Atonement ¿Cuándo begin? comenzó el día de... Well, let's turn our Bibles Ahora back to the book vamos of Daniel. We're not al going to libro deal de with this fully Daniel. tonight. Let's turn our Bibles to the book of Daniel. Back to the book of Daniel. Daniel chapter Daniel 8. capítulo 8. Daniel chapter 8. Let's notice what the Bible says De lo que la again in Biblia Daniel dice. chapter 8. Daniel 8, Daniel chapter 8 and verse number 14. The Bible 14 says, dice: and he said unto me, unto Y él dijo, hasta 2300 tardes de mañana, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Entonces el santuario será purificado. Y vimos claramente que el santuario, ¿a qué santuario se refiere aquí en la Biblia? Este del santuario se refiere al santuario celestial. ¿En qué fiesta? En el ritual antiguo el santuario se limpiaba. ¿En qué fiesta se limpiaba? El día de expiación. Entonces cuando la Biblia habla aquí en Daniel 8:14, esto es proféticamente, está hablando acerca del santuario que está en el cielo. Y vamos a entrar en detalle mañana. ¿Cuándo comenzó el santuario celestial a ser? En octubre de 1844, al final de la profecía de los 2300 días. Porque debía haber expiación en el santuario. Ahora vamos al libro de Hebreos. ¿Cuál es el propósito del libro de Hebreos? Está explicando el propósito y la eficacia del sistema del santuario. Ahora vamos, Hebreos capítulo 9. Capítulo 9, note lo que la Biblia dice. Dice en el versículo 1, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y ¿cuál santuario? Un santuario terrenal, porque en el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro y la mesa y los panes. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar que es santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro con que tenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y los tablas de pacto, y sobre los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio. Cuando estas cosas fueron en la primera parte del tabernáculo, entraron los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Por qué el santuario se necesitaba ser limpiado? Por los pecados del pueblo. ¿Qué gente? ¿Los malos o los justos? Los pecados de los justos. La razón por la cual el santuario celestial tiene que ser limpiado son por los pecados de aquellos que profesan el nombre de Dios. ¿Cuál es el único modo que el santuario en el cielo se puede ser limpio, purificado? Cristo es nuestro sacrificio, nuestro sumo sacerdote, pero ¿qué debe suceder con nosotros como creyentes en orden de que ese santuario sea purificado? Tenemos que parar de pecar.
La única razón por la cual el santuario todavía está manchado es por los pecados de los hijos de Dios, pero si ya no hay pecados que se graban, entonces ya no hay pecado, entonces ya para. Y este es lo que estaban enseñando esto a los hebreos. Ellos comprendieron esto. ¿Cómo sabemos que los hebreos no comprendieron este servicio? Porque mataron a Cristo. Como los judíos todavía están esperando al Mesías, sí. Va a haber un Mesías que va a llenar sus deseos. Sí. Cuando Satanás se personifique a Cristo, Él va a venir como el Mesías, no solo para los judíos, pero el Mesías que todo el mundo está buscando. ¿Y eso va a ser Cristo y su justicia? No. En luz de esto, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 11. La Biblia habla acerca de la purificación del santuario vez tras vez tras vez. Sí. Apocalipsis 11, note lo que la Biblia dice. Comenzando en el versículo 18. Y heredaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de los juzgar a los muertos. No dice en la Biblia en el Apocalipsis 14 que vivimos el tiempo del juicio. Sí. ¿Usted cree que la Biblia está hablando acerca de este mismo juicio en Apocalipsis 11? Sí, es el mismo juicio. Y dice, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo. Entonces el apóstol Juan se le dio una visión del santuario celestial, note. Y dice, y en el arca de su pacto se veía en el templo, el arca y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande y granizo. De los rituales antiguos, donde se miraba el arca del convenio en el día. Entonces aquí Juan se le dio una visión de qué. Se le dio la visión de la limpieza del santuario que se iniciaba en octubre 22, 1844. Eso tiene razón. Y por la gracia de Dios, mañana cuando vengamos, ¿quién me enseña con sus manos? ¿Quién quiere comprender a más profundidad el santuario para poder cooperar con nuestro sumo sacerdote? Amén. Oremos. Padre, te agradecemos muchísimo por este tema del santuario. Podemos pasar muchísimas horas solo hablando acerca de este sistema bello que creaste para restaurar al hombre a tu imagen. Y Señor, oro que podamos ver lo que tú nos estás comunicando, no solo para medio de cultivar nuestro intelecto y tener una más comprensión, sino que tengamos una experiencia profunda, espiritual, por la solemnidad de este día antitípico, para que esto levante nuestras mentes de una manera más alta. Y oro que en este sábado, que especialmente nos ayudes a tomar tiempo para orar y para estudiar tu palabra. Sabemos que la comunión, todo esto es bueno, pero necesitamos pasar más tiempo en comunión. Por favor, manténnos hasta el fin, hasta poder regresar mañana en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están gozándose con el estudio de la palabra de Dios? La Biblia dice, debemos estudiar para ser encontrados, aprobados, especialmente al estudiar la palabra de Dios. ¿Cuál es el nombre de esta serie? Nuestra fundación firme. El anciano
11.3. Si la fundación es destruida, la pregunta es, ¿qué puede el justo hacer? Como ven, la fundación de nuestra fe es Jesucristo. Amén. La Biblia dice, Él es la piedra principal. Todo lo que nosotros creemos apunta a un Salvador, Jesús. Y queremos que tengan la raíz y que estén establecidos en la Escritura para que tengan una razón por su fe. Amén. Porque ¿qué? Porque hay un ataque en contra de la verdad, ¿verdad? Pero nosotros debemos tener, así dice el Señor, para poder enseñar a nuestras amistades. Esto es lo que creemos, esta es la razón por la cual creemos, y para alentarles a ellos. Oremos. Padre que estás en el cielo, te agradecemos que tú has mandado este reavivamiento, apuntándonos nuevamente a la Escritura, a regresar a la historia, al santuario. Tu camino, oh Señor, está en el santuario y tu camino es el camino de la salvación. Señor, tráenos nuevamente, como vemos, el juicio investigado, así como vemos el juicio investigador. Esto es bíblico, por favor. Pon nuestros pies en la fundación firme. En nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga y los veremos en la mañana.